que tu deck nunca quede desnivelado. Esta es una de las maneras más sencillas o prácticas o las que se pueden utilizar para nivelar un deck, que serían los postes prácticamente hablando. En este punto vamos a usar una nivelación con lazo y con burbuja de nivelar. Vamos a proceder a colocar el lazo lo mejor posicionado posible a una de los postes que ya esté en una altura que nos convenga, que es por ejemplo la altura que ya tiene el deck existente. Buscamos que tenga buena nivelación, que el concreto ya esté completamente seco de cada uno de los postes, y utilizamos una escuadra para darnos una pequeña guía de dónde estaría la altura adecuada. Utilizamos un nivel para el lazo, en donde vamos a encontrar que la burbuja no está completamente exacta, porque lo que hicimos con la escuadra no nos va a ser suficiente. Entonces simplemente hacemos unos pequeños ajustes en el lazo para proceder a tener una buena nivelación con la burbuja, y así podemos tener un nivel de acuerdo a la altura del primer poste que ya tenemos hecho. Hacemos una pequeña marca y así vamos a empezar por cada uno de los postes que tenemos en este lugar. Si quieres puedes utilizar unas buenas rodilleras, eso te puede ayudar, ya que el terreno puede lastimarte las rodillas o cosas por el estilo. No necesitas complicarte con el lazo enrollándolo de cierta manera. Simplemente cuando le das algunas vueltas en el poste, el mismo lazo con su tensión va a ajustarse con una buena tensión para poder que la burbuja quede en su nivelación perfecta. Y así sigues haciéndolo junto con los otros postes. Por ejemplo, en este poste el corte que necesitábamos hacerle es un corte muy pequeño, solamente como 1/4 de pulgada, pero ese solo cuarto de pulgada, si no lo arreglamos, nos puede afectar todo el resto del trabajo y solamente estamos iniciando. Ese cuarto de pulgada podría afectar toda la nivelación, ya que en donde está ese poste es uno de los principales donde vamos a hacer unos ángulos. Luego simplemente vamos a empezar a marcar a todo alrededor de los postes en donde vamos a hacer los cortes, y así podemos tener una mejor guía al momento en que vayamos a pasar la sierra circular. En este punto simplemente ubicamos la sierra en una buena posición y empezamos con el corte. Vamos a cortar sobre la línea. Al cortar sobre la línea estamos permitiendo que tenga la altura necesaria. No necesitas hacerlo muy rápido, solamente necesitas pasar la hoja de manera que se te sea cómodo o que tengas un buen agarre, una buena fuerza al momento de pasar la hoja. Ahora, aquí va a pasar algo interesante. La hoja de la sierra circular no es muy profunda, entonces vamos a utilizar el Hacksaw, que es una herramienta inalámbrica súper buena, ya que simplemente necesitas colocar parte de la hoja, una hoja que esté bien filosa, que esté nueva, y ella se va a deslizar muy suavemente por todo lo que ya habíamos hecho al principio. Entonces el corte te va a quedar limpio, con la profundidad necesaria, sin alteraciones. Asimismo vamos a empezar a hacer junto con todos los otros postes, permitiendo que la hoja tenga una guía para luego utilizar el Hacksaw. Eso te va a ayudar grandemente en el momento de practicidad, ya que por ejemplo si utilizamos la sierra circular, ella utiliza un cable, y aunque es fuerte, el cable nos puede complicar a veces un poquito, porque como estamos haciendo un trabajo en exterior, no tenemos siempre un lugar fácil o accesible para hacer una conexión de esta sierra circular, que por ejemplo utiliza un cable. Pero con esta herramienta inalámbrica pues tenemos grandes ventajas, que pues gracias a que no tiene el cable podemos utilizarlo sin ningún problema, y esto nos facilita mucho el trabajo. Recuerda siempre que a la hora de tú ir botando ciertas piezas que ya no vas a utilizar, como basura o cosas por el estilo, trata de irlas separando. Algunas veces mientras estamos trabajando hay algunas piezas que podemos volver a utilizar, hablando de la madera. Entonces es bueno irla separando: basura que sí o sí tú sabes que no vas a utilizar, y basura que no es prácticamente basura, simplemente la separas, dado el caso que puedas necesitar alguna pieza pequeña o cosas por el estilo. Vamos a presentar las vigas que vamos a utilizar y las seleccionamos o las separamos para cada uno de los lados que vamos a utilizar. En este punto, ¿por qué es importante presentarlas?
porque por fábrica algunas veces no tienen las medidas exactas como hemos dicho en anteriores videos. En un anterior video yo dije que algunas veces la madera, aunque se llame 2x10, que sería 2x10, aquí podemos ver que es 1,5 pulgadas por 9,5 pulgadas. Entonces a esa 1,5 pulgadas vamos a sacarle ese mismo corte en los postes. En la escuadra rápida podemos ver el 1,5 pulgadas que está aquí, y simplemente en esta segunda muesca que tiene la escuadra pasamos con el marcador y ya tenemos la 1,5 pulgadas que necesitamos del corte de la viga. Y vamos a dejarle también 9,5 pulgadas de profundidad, y aquí con una X marcamos en qué pieza o qué parte es la que vamos a retirar del poste para proceder con el corte. En este punto la sierra circular vuelve y nos pasa más o menos lo mismo, que la hoja no es lo suficientemente profunda para poder hacer el corte por completo. Por lo tanto utilizamos el Hacksaw como ya habíamos hecho. Si esta hoja ya no te sirve, retírala. No es buena idea estar gastando tanto tiempo con una hoja que no funciona. Y aquí ya tenemos el resultado de todas las demás. En este punto nosotros ya le quitamos la 1,5 pulgadas y las 9,5 pulgadas de cada uno de los lados de estos postes. Ahora aquí yo hice un pequeño cambio, que es no de 1,5 pulgadas sino de 3 pulgadas. ¿Por qué? Porque aquí vamos a utilizar dos vigas, dos maderas de este tipo. Colocas dos tornillos, uno en diagonal, el otro también en diagonal, para que quede completamente fijo, porque vamos a proceder a hacer un corte un poquito complicado, pero es para que sea estrictamente fijo. Entonces presentamos la madera, que es en donde vamos a sacar los ángulos de corte, que serían en esta posición. Vamos a verlo desde la cara interior, y en este punto vamos a ver si tiene la posición necesaria o tiene la longitud o todo lo necesario para empezar a hacer los cortes. Ahora, con unas piezas extra vamos simplemente a darle un límite de donde se supone que va a ser la cara interior de esta viga. Entonces utilizamos estos pedazos de madera en donde tiene el límite posicional en donde tiene que ir la cara. Entonces este nos dice más o menos en dónde tiene que ir, o exactamente dónde tiene que ir. Los posicionamos, lo colocamos bien, y vamos a hacer unas marcaciones tanto en las vigas que están abajo como la de arriba. ¿Qué pasa? Al nosotros hacer este tipo de marcación nos permite saber en dónde están los límites de cada uno de los lados de los ángulos de corte que vayamos a empezar a hacer. Asimismo, entonces, una vez terminado los cortes, la marcación que ya tenemos hecha, vamos a hacer otra pequeña marcación. Esto se hace en donde dice pivote, ese es el punto de arranque de la escuadra. La movemos un poquito y así podemos encontrar entonces el ángulo. En esta parte de la escuadra nos dicen dónde está el número o el ángulo de corte que necesitamos. Asimismo lo vamos a hacer con cada uno de los 4 lados. Esta pieza que estoy usando es bastante grande, no tenía otra, entonces la usé, pero puedes utilizar una madera más corta para poder hacer este tipo de corte, porque para no desperdiciar tanto. Ahora aquí ya podemos ver cuál es el ángulo de este, son 16 grados, que nos lo muestra justamente en la parte más larga de la escuadra. Asimismo vamos a hacer con cada uno de los lados de los cortes, y esos lados, esos ángulos, vamos a sacarlos también en la sierra circular. Pero antes de eso vamos a utilizar, para poder utilizar la sierra circular, vamos a marcar una guía por donde se supone que va a pasar la hoja. Lo vamos a hacer por la cara externa de las vigas. En la cara externa de las vigas es en donde nosotros tenemos que pasar la sierra, por lo tanto es ahí donde vamos a hacer la marcación. Para nosotros tener una buena marcada tenemos que saber muy bien en tu mente, o ahí en donde nosotros tenemos marcado, que esa sea justamente la cara exterior de la madera. Entonces simplemente la ubicamos, que sea, como ya les dije, suavemente. No necesitas correr mucho con el corte, simplemente tienes que asegurarte que sea lo más preciso posible. Te voy a dar un ejemplo. Aquí es el corte de 16 grados,
Entonces buscamos el 15 y luego lo ubicamos un poquito más alejado para que ya nos dé, por así decirlo, el 16 grados. Y asimismo entonces vamos a proceder a hacer el corte, deslizándonos suavemente como ya he dicho, y así obtenemos este corte de 16 grados. Asimismo te lo voy a mostrar con el otro que tiene 31 grados. ¿Qué hacemos? Aflojamos un poquito esta pieza de la sierra circular, buscamos los 30 grados y una vez tenemos los 30 grados alejamos un poquito más la plataforma para que nos dé un 31, ajustamos muy bien. Y ahora en este punto es un poquito difícil lo que vamos a hacer porque ya la sierra tiene que posicionarse de abajo para arriba, pero simplemente tienes un buen agarre, utilizas un poquito más de fuerza y cuando la sierra llegue a un punto en que ya no puede avanzar es porque la misma madera bloquea el sistema de la sierra. Entonces ahí es cuando viene a jugar la herramienta inalámbrica, simplemente la vamos a utilizar suavemente para que el corte quede lo más bonito posible. Este corte, como es un ángulo, hay que tener mucho cuidado con él para que quede bien bonito y así no tener que hacer más trabajos o retrasos en la obra, y va a quedar pues completamente profesional y no tenemos más problemas. Ahora, por ejemplo, este corte en diagonal es por parte de petición del cliente. El cliente quiere este pequeño diagonal en la estructura de la extensión del deck que estamos haciendo en este momento, porque él quiere que esta plataforma se vea como más abierta. Presentamos la pieza, nos aseguramos que todo esté bien, que todo se vea bonito, que toda una de las caras esté completamente alineada con las otras. Posicionamos y aquí está, aquí tenemos, y hacemos una prueba final con un nivel largo que nos permita ver muy bien cómo está. Aquí todo está bien, esta parte que son las delicadas está súper bien, ya tenemos todo nivelado y una de las vigas principales más fuertes y grandes también ya está perfecto. Aquí está una de las pruebas de que ya todo está completamente nivelado, y en el próximo video te voy a mostrar cómo vamos a hacer los joists que estás viendo en este momento.